Buenos días, mis queridos hermanos, Dios les bendiga, un placer estar con ustedes esta mañana aquí en Santiago. Llegué el día miércoles aquí a Chile y pasé de una vez para el pueblo de Molina. Llegamos anoche, o más bien hoy en la madrugada, aquí a Santiago para estar con ustedes en estas 4 conferencias escatológicas que marcan los acontecimientos extraordinarios que estamos viviendo, y sobre todo después que Israel cumplió 70 años el 14 de mayo del 2018, y donde vamos a analizar a la luz de las Escrituras el acontecer post 70 años de Israel. Y como van a ver ustedes, toda la base está en los 10 años en rojo que se mencionan en el judaísmo, y que exactamente es lo que hemos iniciado desde el año pasado para acá. Y ustedes se van a dar cuenta dónde estamos parados, cómo está la crisis, cómo está el mundo, cómo está el cambio climático, cómo está la moralidad, que es la que vamos a ver esta mañana. Todo tiene que ver ineludiblemente con los acontecimientos finales. Es un placer iniciar aquí en esta preciosa, hermosa iglesia y su pastor García. Vamos a iniciar en este momento con la palabra del Señor en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17 y el versículo 28 al 30. Dice así la palabra del Señor: Asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, plantaban, edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por esta palabra que vamos a compartir en esta mañana para tu honra y para tu gloria. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, te pedimos que bendigas esta palabra, Señor. Amén y amén. Amén. Estando el Señor Jesús en el Monte de los Olivos, después de haber salido de Jerusalén, del monte del templo más bien, que fue la última visita que él hizo para ya no volver más a este lugar. Después de haber hecho el lamento profundo por Jerusalén, el llanto, como se le conoce, por Jerusalén, los discípulos posiblemente lo invitaron a sentarse en una de las múltiples de rocas que en ese entonces existía en el Monte de los Olivos. Digo existía porque hoy en día el Monte de los Olivos está completamente lleno, habitado de comunidad prácticamente, si es que no está despoblado como en la época del Señor Jesús, donde prácticamente estaba despoblado. Ahí se sienta en una de esas rocas, y allí él da el famoso mensaje de el fin del mundo. 3 de los evangelistas o de los escritores de los 4 evangelios hacen referencia en una forma amplia sobre el sermón del fin del mundo en el Monte de los Olivos. Cada uno lo enfocó, ese sermón de Jesús, hacia diferentes comunidades. Por ejemplo, el mensaje del fin del mundo que recopiló Mateo de esas palabras del Señor Jesús, lo enfocó específicamente hacia la comunidad judía. De hecho, Mateo está escrito total y absolutamente en hebreo,
lo que quiere decir que su mensaje, su enfoque escatológico en cuanto al fin del mundo, estaba enfocado totalmente hacia el pueblo de Israel. El caso de Marcos, o conocido como Juan Marcos, enfoca el sermón del fin del mundo a judíos y gentiles, pero lo que se llama de pueblo en general, es decir, de clase media hacia abajo. Su mensaje es por eso que se conoce como el mensaje de Juan Marcos, como un mensaje explosivo, lleno de impactos, emociones, por el enfoque que él da por la comunidad en que él lanza su evangelio, que es, como dijimos, para gentiles y para judíos. El mensaje que enfoca Lucas, sobre todo en el fin del mundo, a Lucas se le conoce como el evangelio intelectual. De hecho, él era un intelectual, una persona educada, era un médico, lo que hoy conocemos como la parte científica, y el enfoque que él hace lo hace más profundo, que hoy en día es sin lugar a duda el evangelio, y sobre todo en relación al fin del mundo, es el que constantemente está siendo citado o investigado o leído por nuestros científicos, porque hace declaraciones Lucas que solamente el mundo científico los puede entender a la perfección en este momento, como el tema que vamos a ver en la noche sobre la crisis de la inmigración. Así es que Lucas escribe su evangelio específicamente para la comunidad judeo-gentil, pero de clase media alta, es decir, de un nivel muy alto, el evangelio de él. De hecho, es uno de los evangelios más riquísimos que encontramos de los cuatro, en la forma en que lo expone Lucas. Ahí Lucas hace una recopilación del fin del mundo y hace enfoque profundo específicamente sobre la moral. ¿Y por qué la moral? Porque la moral, dicen los expertos, la determinan de la clase media para arriba. Se cree que de la clase media y arriba se cree que son los que deben de ser, por ser muy más educados, los que deben de ser más moralistas. Pero las estadísticas nos dicen que el bajonazo de los principios morales comienza prácticamente de la clase alta hacia baja, y que realmente la parte baja es la que todavía puede mantener los principios altos en la moral. Una de las señales de los tiempos del fin del mundo, sin lugar a dudas, serían los principios morales, la caída de los principios morales. Allí en el Monte de los Olivos, él toca un tema específicamente que tendrá que ver con la moral de los últimos tiempos. Menciona específicamente el caso de Sodoma. Sodoma, que en cierta forma le podemos llamar como una especie de la profecía, o la capital, más bien, la capital de el pueblo cananeo. Los cananeos, que eran posiblemente descendientes de Can, el famoso Can, el hombre que encontramos en el incidente vergonzoso que se dio con su padre. De ahí que se dice que ellos son los descendientes, y que vino la depravación de su propio padre, hizo que esos pueblos muchos siglos después se volvieran eminentemente depravados. Uno de los, aparte de ser eminentemente idólatras, llegaron a tener un principio moral tan eminentemente bajo que no solamente llegaron a legalizar la práctica del sexo en la forma más prohibida ante la naturaleza de Dios, sino que también se volvió una sociedad completamente violenta, de anarquía profunda, donde esos principios morales no existían. El Señor Jesús
el Señor Jehová de los ejércitos, advirtió a su pueblo de Israel cuando iba camino a la conquista de la tierra, y le dijo que cuando entrara a Canaán, que más tarde se convertiría en la tierra de Eretz Israel, el Señor terminantemente le prohibió al pueblo de Israel, que no cayera en la práctica de los cananeos, porque eran prácticas abominables, y si ellos caían en esa práctica, Dios no tendría más remedio que enjuiciar a su propio pueblo e inclusive echarlo de su propia tierra. Esa fue una advertencia severa que Dios le dio a su pueblo de Israel para evitar que el pueblo judío cayera en esas prácticas abominables de los cananeos. Jesús hace referencia que efectivamente esa condición moral se va a volver a repetir en la generación del fin del mundo. Eso es lo que enfoca Lucas, en la generación previo al fin del mundo, a lo que el profeta Joel le llama el día grande y terrible de Jehová. Esa expresión que se utiliza constantemente en los profetas menores da a indicar que se trata del periodo conocido como la gran tribulación. Debe de entenderse que cuando se habla de la gran tribulación se está hablando del periodo de la semana 70 de Daniel. No hay que caer en las confusiones de los elementos que han traído terribles perturbaciones a nuestro pueblo evangélico en las redes sociales, y que va a ser uno de los temas que vamos a tocar posiblemente ya mañana, por la mañana, el tema de las redes sociales, donde nuestro pueblo evangélico, no solamente el mundo, en este momento está pegando gritos ante la invasión de una multitud de elementos que están haciendo daños profundos al mundo secular en cuanto a las redes sociales, sino que nuestra propia iglesia evangélica está siendo víctima, está siendo arrollada completamente por empíricos predicadores de las redes sociales que se presentan como prominentes maestros o como prominentes defensores del evangelio, cuando muchos de ellos ni siquiera son evangélicos. Estos elementos están trayendo profundas confusiones doctrinales en cuanto a las bases principales de la Biblia, y una de ellas es, sin lugar a duda, en cuanto al tema de la escatología. Dicen un montón de disparate que inclusive nuestros maestros de instituto bíblico, en su inmensa mayoría, que antes se educaban leyendo buenas enciclopedias, prominentes diccionarios bíblicos, hoy estos maestros de instituto bíblico se alimentan de esas declaraciones de la internet, y hoy encontramos que muchos maestros de instituto bíblico tienen severas aberraciones a sus estudiantes en cuanto a la escatología, porque no se están alimentando de un buen canal, como es los grandes libros o expositores bíblicos, sino que se están alimentando de todo esto. En todo esto hacen confusiones de que la gran tribulación son 3 años y medio, que los primeros 3 años y medio, que los segundos 3 años y medio, y hacen una serie de confusión. ¿Para qué nos vamos a confundir? La Biblia habla del periodo terrible de Jehová, que estará compuesto por la semana 70. La semana 70 de Daniel está compuesta por 7 años lunares. Esos 3 años, por supuesto, hay un desglose en la escatología, que son los primeros 3 años y medio, que es el establecimiento indiscutible, indetenible, más bien sería del sistema de la bestia, el anticristo. ¿Por qué decimos indetenible? Porque en el momento del arrebatamiento, el único poder que detiene a la fuerza de Satanás para operar total y absolutamente sin ningún estorbo sobre el mundo, sobre el planeta Tierra, mientras ese poder que ahora lo detiene no se ha quitado de en medio, Satán, a través del anticristo y el sistema del nuevo orden mundial, no puede operar total y absolutamente en control como él lo desea. Necesita que ese estorbo que ahora lo detiene sea quitado de en medio. Ese estorbo que ahora lo detiene es, sin lugar a duda,
la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo. Jesús dio autoridad a la iglesia y él dijo las siguientes palabras: he aquí os doy potestad de hollar escorpiones y serpientes y contra toda fuerza del mal. La iglesia es un poder extraordinario que está sobre la tierra y es la que detiene a las fuerzas totales de la tiniebla, porque siempre en cualquier país del mundo, donde quiera que haya 2 o 3 orando, ahí está el poder del Señor Jesucristo. Él dijo: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio. Y eso significa que ahí hay un poder donde las tinieblas no tienen potestad. Ese poder es la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo. Pero en el arrebatamiento la iglesia es arrebatada, y al ser arrebatada, con él también se va la plenitud del Espíritu Santo. No habrá ningún estorbo para el anticristo, para el nuevo orden mundial, para los Illuminati. No habrá ningún estorbo. Los evangélicos que se quedaron no van a tener ninguna facultad de poder, porque todo evangélico hoy en día, si necesita, cuando se convierte verdaderamente al corazón, tiene el poder del Espíritu Santo, porque tenemos la plenitud del Espíritu Santo. Pero después del arrebatamiento no está la plenitud del Espíritu Santo. Así es que esos evangélicos que se quedaron no van a tener ni siquiera para espantar una mosca poder. Así es que el anticristo va a tener total el camino abierto esos primeros 3 años y medio para hacer de las suyas. Es decir, que ya lo estamos percibiendo con el tema que vamos a ver esta mañana. Ya se está perfilando todo eso. Solo que en este momento solo estamos en empuje, pero no se puede instalar totalmente, porque hay un poder que lo detiene. Pero en los primeros 3 años y medio de la gran tribulación no lo estorba nada, y él avanza con todo su poderío de triunfo, como el caballo blanco, el conquistador que entraba en el caballo blanco a los grandes triunfos de batallas a Roma. Pero en los siguientes 3 años y medio, ese gobierno que está triunfando sobre todo el sistema del planeta Tierra se tendrá que enfrentar en la segunda etapa al gran cordero, a la ira del gran cordero de Dios. Eso es lo que llamamos el enfrentamiento entre el leopardo y el cordero de Dios. Y eso es lo que no saben los de la escatología desglosar en esa manera, y entran en grandes confusiones. Una de las señales entonces contundentes que el Señor está hablando previo a ese día grande y terrible, es decir, previo a la gran tribulación, en este caso también previo al arrebatamiento de la iglesia, es que los principios morales se van a venir a los más bajos niveles. Déjenme compartirles a ustedes esta parte también del Talmud. El Talmud es el segundo libro más importante, yo diría más bien un compendio o un expositor del judaísmo, que tiene una importancia grande después de las Sagradas Escrituras. Es el manual más importante después de la Biblia. En el Talmud existen muchas enseñanzas talmúdicas, como se le dice, de parte del judaísmo, y entre ellas se han podido encontrar algunas declaraciones proféticas de los rabinos. Sin lugar a duda, una de ellas es esta que vamos a ver a continuación, que coincide exactamente con la posición de la profética del Señor Jesucristo. Esta profecía hecha por uno de los rabinos, quien habló que previo a la aparición del Mesías, ese Mesías, recordemos que ellos que están esperando no es el Señor Jesucristo. Recuerde que ellos todavía no han recibido a Jesús. Jesús dijo en cierta ocasión: yo he venido en nombre de mi Padre y a mí no me habéis recibido. Otro vendrá en su propio nombre y a ese le recibiréis. Sin embargo, hay ciertos parámetros que coinciden con la profecía de la Biblia. Por ejemplo, y es que ellos sostienen en su profecía que antes que aparezca el Mesías vendrá un periodo de crisis espiritual, de crisis moral sin precedente, que se extenderá en una forma global. Según la profecía que vamos a leer a continuación, esos serán, según ellos, los puntos contundentes
que nos darían, el judaísmo se dará cuenta que el Mesías está a punto de aparecer. En ese caso, para nosotros los evangélicos, sería la señal de que el Señor Jesús está a punto de regresar. En ese punto, analicemos esta profecía. La profecía está encontrada en lo que se llama en el Sotá 9:15 del libro Sanedrín. Eso es parte de del Talmud, y donde está hablando profecía cumplida antes de la llegada del Mesías. Con el advenimiento del Mesías, dice aquí, la insolencia, es decir, la jubá, va a crecer. Está hablando que exactamente esa moralidad, esos principios altos de los seres humanos va a entrar en una decadencia sin precedencia. Si nosotros, los adultos que estamos aquí, hacemos un análisis de unos 40 años, tal vez un poco más, 50 años atrás, nos daremos cuenta que los principios morales hace 50 años atrás eran eminentemente altos, muy elevados, no solamente en las personas seculares, mucho más todavía en los que eran cristianos o evangélicos en aquel entonces. Dice aquí, los precios van a crecer. Aquí la profecía que se desglosa en el hebreo es que va a haber un sistema de globalización mundial donde los grandes consorcios mundiales van a acaparar los mercados y ellos van a controlar los precios de la humanidad. Es decir, que ya no habrá competencia. Usted tendrá que pagar, les guste o no les guste, los caprichos de ellos. Eso realmente hoy en día es una auténtica, absoluta realidad, y lo podemos ver sencillamente a través de las compañías de las líneas aéreas, donde en estos momentos en las compañías de la línea aérea nosotros tenemos que pagar los caprichos de las líneas aéreas, porque todas las líneas aéreas están globalizadas a nivel mundial y sencillamente ellos ponen los precios y nos suben, y no hay ninguna forma de que nosotros podamos solucionar, porque ellos tienen total y absoluto control. Nos cobran los precios por la maleta, ahora nos cobran hasta la comida en los aviones, y hacen lo que les da la gana, todo lo que les da la gana, suben lo que les da la gana. No hay nadie que los pueda regular, porque todos están globalizados. Esa profecía de los precios, eso es para darle un ejemplo. De ahí viene todo el sistema mundial comercial en este momento, que prácticamente ya está globalizado. Los grandes consorcios se han vuelto mucho más poderosamente ricos y los pobres siguen siendo más pobres. Uno puede ver todas esas enormes incoherencias de lo que estamos viviendo en países como ustedes. Aquí en Chile, gracias a Dios, están viviendo en cierta forma un poquito de prosperidad comparado a su vecino Argentina, y peor todavía si se trata el caso catastrófico, triste y lamentable de Venezuela. Y esas son las enormes disparidades que se están dando de acuerdo a lo que decía en esta profecía rabínica. Dice, van a crecer y los gobiernos se volverán herejes, nadie los comprenderá. Eso exactamente lo estamos viendo, una decadencia en cuanto a la política. Tenemos un sistema de política deplorable completamente. Creíamos que después de los gobiernos de tiranía de las décadas de los 50, en que estuvo sumergido todo el continente americano, desde México, Centroamérica, Suramérica, creíamos que habíamos avanzado, que nos habíamos vuelto más intelectuales, más inteligentes, y que ahora tenemos un sistema político democrático mucho más elevado, y creíamos entonces que nuestros gobernantes iban a ser gente, por ser más intelectuales, más preparados, gente más educada. Pero lo que estamos teniendo es un retroceso en la política. Es horrible lo que estamos viendo en nuestro liderazgo político. Por ejemplo, podemos hablar el caso de los Estados Unidos de América, donde en Estados Unidos, la primer potencia del mundo, cualquiera que fuera candidato a ser presidente o presidente tenía que tener un nivel de ética
marca en cuanto a sus expresiones públicas y en cuanto a su moralidad. Recordamos todavía hace unos, tal vez un poco menos de 18 años hacia atrás, recordamos al presidente, en aquel entonces, presidente Bill Clinton, que había sido enormemente cuestionado y hasta a punto de destituirlo de la presidencia porque se había metido en un problema moral con una joven llamada Mónica Lewinsky y lo acusaban directamente de inmoralidad por aquella experiencia y casi pierde su presidencia. Sin embargo, 19 años después tenemos un presidente que está terriblemente cuestionado de múltiples cosas feas en cuanto a relación moralidad, un presidente que dice expresiones feas de su boca, fuertísima, y es el líder número 1 del planeta Tierra. Tenemos en estos momentos el caso de Venezuela, un gobernante espantoso, la forma de expresión vulgar, terrible, y es el presidente de los venezolanos. Tenemos el caso de, sin lugar a duda, el más fuerte de todo ello. Después regreso aquí a la profecía. Vamos a regresar aquí. Sin lugar a duda, el más fuerte de ellos ha sido estos dos personajes que se supone que son súper intelectuales. El rey Felipe de Borbón, un hombre supuestamente extremadamente educado, habla 10 lenguas, 10 idiomas, una preparación académica impresionante y extraordinaria. ¿Cómo es posible que cuando se convirtió en rey en el 2014 se negó rotundamente y profundamente a juramentar sobre la Biblia? De hecho, no entró al lugar donde iba a ser juramentado como rey sin que sacaran la Biblia. Él dijo: mientras esté ese libro, no quiero entrar. Y mandó y sacaron la Biblia porque él se negó rotundamente a juramentar sobre la Biblia. El segundo, el que está a la par de él, es el nuevo presidente de España, quien fue reelegido hace poco como presidente de España. Este presidente Sánchez se negó en junio del año pasado rotundamente a juramentar sobre la Biblia, alegando que no podía juramentar sobre un libro en cuyo Dios él no cree. La profecía rabínica, que coincide con la palabra de Jesús, decía las siguientes palabras, dice: y los gobernantes se volverán herejes. Impresionante. En este momento lo que vemos es una política sucia, horrible, espantosa, vocablos espantosos, sucio, y esos son nuestros gobernantes. Impresionante esa profecía. Sigue la profecía hablando de esto. Dice: y nadie los reprenderá. ¿Por qué? ¿Quién se atreve a reprender a Donald Trump? Es el number 1 del mundo, el número 1 del planeta Tierra. ¿Quién se atreve a reprender a Felipe de Borbón? Es el último rey del Imperio Romano, el último rey de los españoles, un elemento supuestamente supereducado, pero que abiertamente se niega a reconocer la Biblia, al Dios de la Biblia. ¿Quién reprende al presidente Sánchez de España? Un joven supuestamente superintelectual, y quien públicamente dijo que él no podía juramentar sobre un libro en cuyo Dios él no cree. ¿Quién se atreve a reprender a Nicolás Maduro? ¿Quién se atreve a reprender a los políticos profundamente cuestionados? Dice: nadie los podrá reprender. La sabiduría de los estudiosos va a decaer. Lo que aquí está hablando en este momento esta profecía, la traducción es más bien en cuanto al espiritual. Es decir, que va a haber una crisis espiritual en cuanto a la teología.
En lugar de que en este caso el pueblo cristiano, inclusive el judaísmo, está pasando esa misma crisis. En lugar de centrarse más profundo en el estudio de las Sagradas Escrituras, en el estudio de compendios manuales, expositores bíblicos, el pueblo cristiano va a decaer y va a entrar en una decadencia de conocimiento sin precedentes. Esa es la crisis que estamos viviendo en este momento. En la introducción hablaba la crisis que está viviendo la iglesia porque no se está alimentando de teología, de palabra, de buenos mensajes, sino que se están alimentando en lo que vamos a hablar mañana en las redes sociales de una multitud de empíricos predicadores. Va a haber una decadencia espiritual, hay una enorme ignorancia. Se supone que en este momento que tenemos el acceso libre al conocimiento de los nuevos descubrimientos de las Sagradas Escrituras, los nuevos datos que se han sacado, en lugar de aprovechar este conocimiento, la iglesia evangélica, incluyendo el pueblo de Israel espiritualmente, ha caído en una enorme ignorancia espiritual y teológica, catastrófico. La inmensa mayoría de los evangélicos prácticamente no conocen la Biblia en este momento. Es decir, al decir no la conocen es porque no la están leyendo. Si ustedes hacen un análisis de todos ustedes que están aquí y miran su propia Biblia, la tienen completamente nuevecita. Ni una sola raya, ni una sola nota en su Biblia. Prácticamente no están leyendo la Biblia. La Biblia sencillamente se ha vuelto un adorno, como la cartera en la dama, o sencillamente un simple libro con que se viene a la iglesia, pero no se está leyendo la Biblia. Al no estarse leyendo la Biblia, dice, como decía Krishnamurti, ese gran filósofo hindú, cuando los pueblos dejan de leer, se vuelven analfabetos. El analfabetismo trae como consecuencia la ignorancia, y la ignorancia los lleva a ser víctimas de los manipuladores. Esa es la crisis que está viviendo en este momento. La decadencia, el conocimiento, la sabiduría va a mermar. Tenemos por cosas espantosas y horribles, que aunque es el tema que vamos a ver mañana, horrible lo que estamos viendo de grandes supuestos paladines a quien ustedes siguen en las redes sociales. Los exaltan, pero no por su sabiduría, no por sus profundas palabras teológicas, sino por sus palabras vulgares, por sus formas agresivas y por ser los maestros calumniadores. Y de eso se están alimentando. Que de hecho tengo un ejemplo mañana que vamos a ver. Sigue la profecía. Quien tema al pecado será despreciado, y la verdad no se encontrará en el sistema más joven. Eso es exactamente lo que estamos viendo. Ya vamos a entrar en la decadencia moral que estamos viviendo sin precedentes. Nadie se atreve, porque en este momento a lo malo se le está llamando bueno y a lo bueno se le está llamando malo. En Estados Unidos estamos viviendo una crisis sin precedentes que ya se extendió a México, Centroamérica, y no sé cómo la están viviendo ustedes aquí en Sudamérica. Pero por ejemplo, en estos momentos nuestros niños, no podemos nosotros en Estados Unidos dar la total educación que nosotros queremos, porque el gobierno está tomando control de la educación de nuestros hijos. Y muchos de esos maestros que están interviniendo en la educación de nuestros hijos, de esos maestros están enseñando enseñanzas que van contra nuestros principios que nos heredaron nuestros padres. Es terrible ver en las escuelas públicas de Nueva York, en toditita las escuelas públicas, los grandes murales que hay para los niños, que crea confusión, donde los murales pintando con el arco iris y donde le dicen, nadie tiene que juzgarte. Si te sientes mujercita, puedes ir al baño de las mujeres. Y si te sientes, si tú eres una mujer y te sientes hombrecito, puedes ir al baño de los varones. Nadie tiene derecho a juzgarte.
Dios libre que los padres saltemos y brinquemos contra esos murales, porque se nos viene hasta demandas encima. Dice, nadie lo reprenderá, nadie podrá. La decadencia el pecado será quien tema el pecado será despreciado, y la verdad no se encontrarán los más jóvenes, y los jóvenes avergonzarán a los mayores, y los mayores reverenciarán a los jóvenes. Esa es la crisis que estamos viviendo realmente. Porque hace 50 años para atrás nuestros adultos eran respetados. Ver una persona adulta era considerada una persona de respeto. Dios libre para nosotros. Recuerdo cuando niño, si alguno de nosotros nos cruzábamos en medio de una plática de dos adultos, prácticamente nos castigaban. En ese momento ver a un señor adulto significaba respeto. Había que darle respeto no solamente a nuestros padres, sino a nuestros propios vecinos adultos. Considerábamos a los viejos como sabios, como inteligentes, donde ellos ya habían pasado, donde nosotros apenas íbamos a pasar. Pero hoy es todo lo contrario. Ahora ser viejo es considerado como ignorante y los jóvenes se creen los muchos más inteligentes. Todo está al revés. Hoy hay un irrespeto. Hoy los hijos no respetan a los padres. Es más, es hasta peligroso si el padre quiere regañar a su hijo, porque depende cómo lo regañe. Su hijo puede ir a la escuela, y como ahora son los maestros los que están mandando la educación de nuestros hijos, puede ir a la escuela y puede decir: mi papá me gritó anoche duro, y ese maestro, ese niño inmediatamente llama a la orientadora social. Eso pasa en los Estados Unidos, eso pasa en Canadá, eso pasa en Europa, no sé aquí en Chile. Inmediatamente llama a la orientadora social llama a la policía, y ya viene y le hacen todo un escándalo a aquel pobre padre porque su hijo lo denunció que le gritó. Ese es el mundo que estamos viviendo en este momento. ¿Cuál es el rumbo que estamos tomando? ¿Cuál es el futuro entonces de nuestros niños? Algunos dicen que todo este es el proyecto casi perfecto de los Illuminatis. Por supuesto que esta es una agenda de los Illuminati. Decía un congresista, por cierto, peruano, en el Congreso de Perú. Este congresista que tuvo el valor y los pantalones para decir ahí, cuando él dijo: dejémonos de cuentos y dejémonos de toda esa alarde y palabrería de la paridad o el género, el problema de género, y hablémonos de ese problema del matrimonio de hombres con hombres, mujeres con mujeres. Él dijo: todo esto es un proyecto que alguien nos está financiando poderosamente. Y ese proyecto tiene una finalidad. Igual que ese mismo proyecto está financiando el aborto para que se aborte indiscriminadamente, ese es el mismo proyecto también que está financiando el movimiento gay. Es la mejor manera de evitar, dicen ellos, embarazos. 2 hombres no pueden tener hijo, 2 mujeres no pueden tener hijo. Así es que ese es un proyecto, dijo, orquestado directamente por los Illuminati, financiado por ellos, que son los dueños de las 2 monedas más grandes del mundo, el dólar y el euro. Así que tienen el superpoder económico para ellos implantar e imponer las agendas que ellos determinen. Y su agenda es el deterioro de la moralidad. Ahí está, nadie lo está deteniendo. No existe un poder, todos los poderes están controlados por ellos. El único presidente en la historia de los Estados Unidos que se atrevió a denunciarlo, lo mataron solo 2 semanas después de haber dado ese discurso en el Congreso. Nadie se atreve. No hay gobernante, no hay líderes,
que se atreva a hacerlo. Tal como dijo la profecía, esta impresionante profecía del Talmud, nadie los podrá reprender. Ellos manejan todo el sistema moral que se está dando en este momento. Esta situación crítica, terrible que estamos viviendo. Violencia sin control en países como El Salvador, Guatemala, Honduras, donde prácticamente, y México mismo, existen dos gobiernos. El gobierno constituido, elegido por el pueblo, y los delincuentes que tienen el control total. Países como la violencia en Venezuela sobrepasa todo entendimiento. Me decía unos misioneros en Washington, norteamericanos, me dijo: Bolaine, fuimos a Venezuela y cuando nos llevaron del aeropuerto hasta el lugar, en la capital de Venezuela, dijo, en todititos los semáforos en rojo no nos detuvimos, pasamos todos los semáforos en rojo. Entonces yo le pregunté a los hermanos que nos llevaban, ¿por qué no nos detuvimos en ninguno de los semáforos en rojo? Ellos le dijeron: hermano, si nos detenemos, nos matan. Argentina, país vecino de ustedes, ante la crisis que está viviendo momentos de delincuencia sin precedente. Brasil, que a pesar que apenas va comenzando, un buen hombre, un buen presidente, por lo menos de principios morales, pero ha agarrado un país terriblemente violento, sin precedente, donde los expertos dicen que va a ser difícil para él poder controlar la anarquía que ya existe en Brasil. México, por más buenos principios de deseo que tenga el nuevo presidente mexicano, dice que va a ser imposible detener la anarquía dentro de los mexicanos. ¿Alguien controla todo esto? Esa violencia incontrolable, esa venta de armas incontrolable. Nadie lo puede detener. Una decadencia sin precedente moral. Aquí hablábamos hace poco. Esta es la realidad de lo que estamos viviendo. Estos presidentes, este rey y este presidente demuestran la catastrófica crisis moral que estamos viviendo en el planeta Tierra. Es como que el apocalipsis, los caballos del apocalipsis ya se desataron. Mientras estábamos viendo eso, no sé si había otra imagen aquí que haría esto. Impresionante. No solamente esta decadencia moral nos está golpeando lo más profundo a la iglesia evangélica misma, donde la misma iglesia evangélica, que ya la vamos a ver adelante, ha entrado en una decadencia moral misma, que ya la vamos a tratar. Pero si la iglesia evangélica está pasando esto, imagínese también el pueblo de Israel. ¿Quién iba a creer que cuando Dios advirtió a Moisés advirtió al pueblo de Israel en nombre de Jehová, diciéndole al pueblo de Israel que jamás se le ocurriera practicar los pecados de Canaán? Como conocemos, el pecado número 1 de los cananeos fue la sodomía. La Biblia dice, cuando el profeta Jeremías habló en su mensaje de advertencia al pueblo de Judea, que había caído en los más bajos morales, en una decadencia de apostasía sin precedente, donde sus sacerdotes se habían corrompido y sus profetas se habían vuelto completamente unos charlatanes. El profeta Jeremías dice en su denuncia profunda que le hizo a estos sacerdotes y a todos, le dijo: porque ustedes no solamente han caído en actos inmorales
y altamente aborrecible delante de Jehová, sino que también le dijo: estáis tolerando los pecados de los cananeos. No dice en aquel entonces que Israel aprobó el matrimonio de hombres con hombres y mujeres con mujeres, sino que simplemente lo toleraron. Eso quiere decir que los sacerdotes y el pueblo y la sociedad judía en esa época, antes de ser llevados cautivos, se hicieron de la vista gorda ante la depravación moral de la práctica de los cananeos. Hoy, 2500 años después, el pueblo de Israel no solamente está tolerando completamente, sino que apenas ahorita en el mes de junio acaba de celebrar la famosa marcha del orgullo gay. 250,000 gays desfilaron, aquí está viendo la imagen usted, en Tel Aviv. Llenaron toditita la calle principal de Tel Aviv con banderas del arco iris. Si el propio pueblo de Dios, Israel, ha caído en este momento tan bajo, a tal magnitud que inclusive algunos religiosos creen que el propio Benjamín Netanyahu ha caído en un momento de juicio de Dios. Porque ¿quién iba a creer que el primer ministro más religioso de Israel, el que siempre ha defendido lo religioso, el que siempre ha defendido el sistema conservador de Israel, en las semanas pasadas o meses pasados acaba de nombrar a un miembro de su gabinete abiertamente gay, con motivo del mes de junio, que era considerado el mes del orgullo gay? Un cuarto de millón de personas desfilaron en Tel Aviv. Nos unimos nosotros en Estados Unidos, en ese aspecto nos unimos abiertamente al presidente Donald Trump, quien valientemente él con su secretario de Estado se opusieron, porque era increíble hasta dónde está llegando esta situación. Que querían que todititas las embajadas de Estados Unidos en todos los países se pusiera la bandera o se pusieran los colores del orgullo gay. El presidente Donald Trump dijo: no lo vamos a permitir, nuestras embajadas no es para eso, porque si se van a poner la de ellos, entonces hay que poner también la de los cristianos, porque eso es lo de ellos. ¿Por qué no podemos ondear también la bandera nosotros los cristianos? ¿Por qué si ponen en las escuelas de los Estados Unidos murales hablando del género, por qué no nos permiten también poner murales cristianos? Eso nos prohíben. ¿Por qué si a ellos les permiten poner sus banderas, por qué en nuestras escuelas en Estados Unidos nos prohíben llevar la Biblia? Es decir, todo está al revés. Es de la crisis que está viviendo, de la decadencia moral en estos momentos. Nuestra iglesia, igual que el pueblo de Israel, ha sido arrastrada en todo esto. Efectivamente, aparte de iglesias como esta que estamos aquí, que el pastor mantiene no solamente una alabanza especial, sagrada, de músicos dedicados, como hemos visto a todo el equipo que tenemos aquí, en una forma respetuosa para exaltar y glorificar el nombre de Dios, que así debe de ser. En este momento, nuestro pueblo evangélico desde los Estados Unidos, toda Latinoamérica y Europa ha caído en una decadencia moral sin precedente, donde los servicios de culto ya no parecen servicios de adoración a Jehová, sino meros espectáculos al estilo mundano y a veces hasta más fuerte que los mundanos. Es vergonzoso ver en estos momentos a los evangélicos en Estados Unidos de origen hispano, como esta iglesia de origen hispano en Miami, donde el hijo del superpastor es el dueño de la discoteca cristiana más grande en Miami, donde todos los jóvenes de su iglesia van todos los sábados a bailar con sus parejas. Los grandes espectáculos que se están viendo, sí son grandes espectáculos, pero sin Dios, sin Biblia, no hay palabra. No quieren predicadores que les lleven a esas multitudes, no quieren predicadores, no quieren entretenedores, artistas.
Si la iglesia misma está pasando este bajonazo espiritual, ¿cómo queremos que el mundo esté mejor? Si nosotros somos la luz del mundo, y si nosotros que somos esa luz, se nos está apagando esa luz, entonces ¿qué luz va a tener el mundo en este momento? Si los mismos mundanos ya están hartos de los espectáculos mundanales de ellos, de ver a aquellas jovencitas en minifalda bailando y haciendo todo movimiento exótico, ya están hartos de ellos y vienen a la iglesia y ven lo mismo. Entonces, ¿qué esperanza tienen estos inconversos? Porque una vez alguien dijo, no, es que tenemos que hacerlos como ellos para ganarlos para ellos. El problema es que el mundo ya está hastiado del mundo. Cuando viene a la iglesia no quiere venir a buscar al mundo a la iglesia. Él quiere venir a buscar algo diferente, algo que sea diferente de esa cosa hastiada que él tiene allá. Él quiere encontrar una experiencia que lo cambie. Una vez lo dijo y lo vuelvo a ratificar: Dios va a juzgar al liderazgo evangélico por los pecados abominables que está cometiendo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que me di cuenta aquí en el sur de Chile. Chile, sin lugar a duda, de alguna manera ustedes están gozando de un privilegio grande, la iglesia evangélica en este país precioso. Y es que de una manera el gobierno, es decir, el presidente, su gabinete ha sido bastante generoso con la iglesia evangélica, y los gobiernos municipales, no sé cómo le llaman, la comuna, como le llaman ustedes, son bastante generosos con la iglesia evangélica y en alguna manera están destinando fondos, el mismo gobierno, cosa que en los otros países no lo hace. En Chile destina fondos para la iglesia evangélica y los evangélicos no están aprovechando esos fondos que el gobierno da para expandir el evangelio, sino para distorsionarlo. Qué triste es que aprovechando el dinero de las comunas y todos estén trayendo grupos musicales de jóvenes que ni siquiera son evangélicos. Grupos musicales cuyos padres, como uno que es famosísimo de allá de Guatemala, cuyos padres tienen doctrinas que no compartimos nosotros los evangélicos. Y ustedes les pagan 15,000, 20,000 dólares, mientras que hay iglesias aquí mismo en Chile, en lugares humildes, donde necesitan por lo menos 2,000 dólares para poner el techo de su iglesia. Ustedes no pueden dar ese dinero a esos grupos misioneros, pero sí le pagan 20,000 dólares a un grupo, a grupos musicales o cantantes que ni siquiera son cristianos. Un día Dios los va a demandar. Desde Chile hasta Estados Unidos, Dios va a demandar a estos líderes y a ustedes, porque ustedes pagan para ir a ver eso también. Cuando sus pastores piden ofrenda para sus grupos musicales, para sus muchachos, para ayudar a comprar instrumentos, para ayudar, no dan ninguna ofrenda, pero sí van corriendo al estadio a pagar lo que sea para ir a ver, pagar los caprichos de estos grupos impíos. Dios lo va a juzgar. Porque en esos lugares no hay mensaje, no hay palabra. Hay salto, hay brinco, hay luces a colores y hay de todo, al estilo de todo un perfecto show mundano. Sus líderes, sus cantantes quieren parecerse no a los cantantes santos de antes, no, se quieren parecer a los grandes artistas mundanos. Salen con la camisa por fuera, con los pantalones rotos, y salen con el pelo largo y salen todos tatuados, porque ellos quieren parecerse al mundo y no a Cristo. Todo lo contrario, la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando venimos a Cristo tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de ir, se amontonarán un maestro conforme a sus propias concupiscencias, y los apartarán de la verdad y los volverán a las fábulas, a los entretenimientos, al chisme, a la calumnia.
Esa es la sociedad que estamos viviendo en este momento, incluyendo nuestra iglesia evangélica. Incluyendo nuestros propios evangélicos, no están instruyendo a sus hijos en Cristo. Como vamos a ver en este estudio profundo de la mañana, extraterrestre y redes sociales, vienen a la iglesia y le dan el teléfono a su hijo o la tableta, y ese niño parece zombie sentado en la banca, que ni siquiera se está dando cuenta que mencionan el nombre de Jesús. Han convertido a su propio hijo en una máquina peligrosa, porque en su casa usted no habla con su hijo. Su hijo está metido horas, metido en el teléfono, metido en la tableta. El gran problema, el daño que usted le está haciendo a su hijo es, uno, le está dañando sus ojitos. Y estás envenenando la mente de tus niños. La imagen muestra la realidad de una sociedad moral sin precedente, de decadencia moral sin precedente. Por eso sabemos que Cristo viene pronto. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es la cruda realidad. Yo quiero pedirles que se pongan de pie esta mañana. Esa es la cruda realidad de lo que estamos viviendo en este momento. Hemos perdido nuestros valores. La crisis que está viviendo el mundo también está viviendo la iglesia. Hoy la inmensa mayoría, tal vez, si hay algo que todavía yo sigo admirando de Chile, es que tienen un respeto, tanto pentecostales como metodistas, o sea, conservadores y todo, tienen algo que es único de ustedes los chilenos. Todavía tienen un respeto por el Señor. Es impresionante ver, único, porque lo he visto los he visto en los metodistas, los he visto en nuestros pentecostales. Eso que se levantan, se ponen de pie y dicen 3 veces gloria a Dios, y lo hacen con un respeto, se ponen de pie. Mantengan ese respeto al Señor todavía. Mantengan ese honor, hermanos evangélicos chilenos, porque Dios los va a bendecir por eso. Pero el resto de América Latina, la situación es para pegar grito. Se entra insolentemente a los templos. No hay respeto en los templos. Como vamos a ver mañana, hay un irrespeto que el pastor está hablando y todos están clavados en su teléfono. No hay respeto por la adoración y el respeto a Dios. Simplemente a la hora que les da la gana se levantan, se ponen de pie y salen. Y respetando el culto, y respetando la prédica, y respetando la alabanza. No hay respeto, nada para Dios. Se nos olvida que cuando venimos a la casa, es a la casa de Jehová, a la casa del Señor, y por lo tanto debemos de hacerlo con respeto y con honor, sea lo que sea, diga lo que diga usted, y todas las cosas malas que tengan, y Él lo es. Pero si hay algo que tenemos que quitarnos el sombrero con los católicos, es que ellos respetan la iglesia católica cuando van. Si va un hombre y entra a la iglesia católica, es la costumbre de ellos, se quitan el sombrero, se sientan con respeto. Pero nuestra iglesia evangélica, que conocemos la verdad, ellos respetan sin conocer la verdad. Nosotros conocemos la verdad, conocemos el evangelio, conocemos al Señor Jesucristo. Deberíamos de tener mayor respeto cuando venimos a la casa de Dios a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Enseñemos a nuestros niños, enseñemos a nuestros jóvenes, enseñemos a todos que cuando venimos a la casa del Señor es adorar y a respetar la casa del Señor. Y tenga respeto. Si hay algo que admiro, por ejemplo, cuando vamos al muro de los lamentos, es que aún a los niños judíos allá en el muro de los lamentos, cuando se van a salir del muro de los lamentos en las adoraciones especiales que se tiene, ningún niño se atreve a darle la espalda al muro así de un solo golpe, sino que sale caminando hacia atrás, en esta manera hacia atrás, para salir con respeto.
¿Cómo desearíamos que en la casa del Señor tengamos respeto? Aún para levantarnos, ya sea que tenga una necesidad y todo se levante con respeto. Porque recuerde lo que dice el profeta: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Cuando venimos al templo, venimos a adorar al Rey, a exaltar al Rey, a glorificar al que nos da la vida y que te la puedes quitar. Volvamos a levantar nuestros principios morales en nosotros. Nuestros maestros le dicen una cosa a nuestros niños en la escuela: sentémonos nosotros cuando ellos vengan y digámosle: no, mi hijo, es así la cosa. Siéntese con ellos, platique con sus hijos y dígale: la educación la vas a recibir de nosotros, no del gobierno, porque el gobierno no es el que te mantiene, sino soy yo como padre, como madre, la que te mantengo. Yo soy la que te voy a educar. Tome el control de sus hijos. El mundo se está perdiendo, pero su hijo no es el mundo. Su hijo es su casa. Usted es el responsable de educar a sus hijos, a su familia, y eduquémonos espiritualmente. Volvamos a levantar en alto la adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran santo nombre tuyo, Señor, para darte las gracias en esta mañana. Padre, sabemos que los principios morales han venido a los más bajos niveles, Señor. La crisis que está viviendo el mundo se está reflejando en la misma iglesia, Señor. Se ha perdido la identidad espiritual en la iglesia. Se ha perdido el respeto, Señor. Y se ha perdido la pasión por tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos al remanente a mantener estos principios en alto. En el nombre de Jesús, te pido que bendigas a cada hermano y a cada hermana que ha venido esta mañana, Señor. Algunos desde los pueblos lejanos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, que lleven este mensaje, que necesitamos volver a levantar nuestros valores en alto. El mundo se está destruyendo, pero eso no quiere decir que nosotros como iglesia nos vamos a destruir, porque tú nos escogiste, Señor, para hacer luz en medio de las tinieblas, no para que imitemos al mundo, sino más bien para que el mundo nos imite a nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos, Señor, en esta crisis moral como señal de los tiempos finales, Padre. ¿Dónde va a llegar el mundo? Ya sabemos dónde va a llegar. Por ahora, Señor, todo lo que te pedimos es que nos ayudes a nosotros, a la iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos.